Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos con Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Daemon. Es la demo gratuita que tenemos en la eShop de este juego que, si no me equivoco, sale el 19 de este mes, de marzo. Y bueno, en principio no tenía pensado subirlo al canal, pero un suscriptor me dijo por Instagram, ya que subí una publicación dando mi opinión sobre la demo, que si por favor podía subirlo de alguna manera. Así que bueno, la verdad es que si no me seguís en Instagram, no sé qué estáis haciendo, que os perdéis un montón de contenido extra. En fin, que nada, vamos a jugar la demo entera, así que probablemente se viene un capítulo largo y nada, vamos a empezar ya, que si no yo me enrollo mucho. Eso sí, antes de nada pediros disculpas por si escucháis ruidos de fondo. Ya sabéis que tengo un perro que es como una especie de gremlin y bueno, pues está por ahí haciendo sus cositas y lo de siempre. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born, with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the nights she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came Me to da una visit, pena cómo the empieza witch todo. always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother ¿Cheshire had no made era for her también el long de ago. Alicia en el País de las Maravillas? Many moons have since passed. Juraría que se llamaba Cheshire. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. Cereza. Vale, aquí estamos. I've got to hurry. Y con L nos movemos. Ya vais a ver que la jugabilidad es bastante interesante porque vamos a tener que hacer uso de los dos joysticks según el personaje que manejemos. This place. Y en cada ocasión necesitaremos o que estén separados o juntos. Es muy interesante, ya vais a ver. Soy impura porque me tuvo una bruja con un humano, ¿era? ¿O qué? No recuerdo. Pero vamos, que soy mestiza. Pobrecita. Why did you say that?
She'll bring misfortune on us all. Leave me alone! Es que me da mucha pena. What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. John, I can't. Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Stop dallying! Vale. El juego tiene plataformas, puzzles. Está muy guay. Y la danza de las brujas es genial. Wow, Sean, you're amazing. Cereza! Y también vamos a tener una parte que vamos a ver muy por encima en la demo, pero que se ve. Y es que podemos hacer pociones y todo. En serio, a mí me encantó. Por eso al final dije, venga, Hurry va, up, Cereza, we lo don't have juego all otra night. vez. John, wait! I can't run that fast. Eso sí, para que suba el juego entero tiene que tener muchísimo apoyo porque si no preferiría Almost there. Hurry up! disfrutarlo tranquilamente y traer otras cosas que os interesen más, vaya. What do you think you're doing? Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John, I can't do this alone. Sí que puedes, Cereza. Vamos. Mola muchísimo su pelo, ¿eh? Just a little longer. Hold on, Mummy. Mummy? What is this? Don't come any closer. Ah! No! Ah! Ay, pobrecita. Who are you? Give you the power to
Avalon Forest. The white wolf guide you. I'll go. I promise. Jolines, y es que me diréis que artísticamente las ilustraciones no son preciosas. It was a dream Cereza knew by heart, but this time something had changed. Parece que solo estábamos soñando. Ahí está Cereza Pimpollo. decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Y creéis que vamos a ir al bosque de Avalon, por supuesto, ¿no? Cereza, my dear. Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. Si tiene una pinta de tener unas malas pulgas. Capítulo 1. La prueba de la luna llena. Son 2 capítulos lo que vamos a poder jugar, ¿vale? Vale, y esta es la casita. Ah, sí, esos son los puntos para guardar. Y que también tiene guardado automático, por supuesto. La música. Me fascina. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. Pues sí. Disculpa, es que después de comer me da hambre. O sea, sueño. I just closed my eyes for a second. Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest. Y el bosque nos llama. This did not go unnoticed by Morgana. Oh. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. La acaba de llamar cutre a la pobre. No sabes hacer nada. Cereza. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go. Despite her strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Me llama la atención que Morgana también haya sido expulsada del pueblo de las brujas y me gustaría mucho saber por qué. Uf, qué bonito es. Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Vale, ya estamos en el pocito. Básicamente, para manejar al personaje es todo el rato los mismos controles. Para correr, para saltar, para interactuar, todo igual.
Hala. Vamos a llevarle el agüita, así, como que no pesa. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. Ya te digo que ese es un entrenamiento perfecto. Qué barbaridad, mira cómo va la pobre. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Oh. At the thought of Pobrecita. herbs, Cereza could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Creo que podíamos ir por ahí arriba también, pero bueno, así damos un rodeo y vemos qué bonito es todo esto. El pulso brujo. Es un arte de umbral fundamental y en él se emplea el baile para imbuir a un sujeto de energía mágica. Cereza puede usar el pulso brujo para hacer crecer plantas infernales. Mantén pulsado ZL y mueve L en la dirección correcta en el momento adecuado. Vale. Esto tiene su aquel porque hay que mantener ZL y además mover el joystick. Y yo sufro por estropear el joystick, pero no pasa nada porque después en el tutorial nos va a decir que podemos ponerlo automático y por supuesto lo voy a poner porque sufro por mi joystick, la verdad. De hecho, no estoy segura de si me está funcionando, porque está tardando muchísimo. No sé si al estar jugando con el mando Pro no me lo esté cogiendo o qué. A ver. ¿Hola? ¿Qué está pasando? No sé qué ha pasado. Igual lo estaba haciendo mal. Hurry on out. Good. Sí, debí de estar haciéndolo mal. ¿Veis? Lo voy a poner en automático porque es que, vamos, yo os lo recomiendo porque eso se estropea el Joy-Con, no es broma. Aparte así es mucho más rápido. Just a bit more. There we go. ¡Epa! Se me había olvidado esto. Mantén pulsado ZL para hacer crecer enredaderas infernales que atraparán al enemigo. Consume el indicador de recarga de artes. No one told me they could do this. I've got to catch it quick. Yes, I did it. Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. Es que la pobre se ve que es muy torpe. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down,
she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Oh, those flowers would really bring out the colour in Morgana's eyes. Ah, que me equivoco de botón. Vale, ahora sí vamos a ir por aquí y acortamos camino. I wouldn't mind if it weren't for this smell. La pobre, la verdad que tiene unas tareas. Venga, Cereza, que tú puedes. Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Es muy tierna ella. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Estaba claro, no le iba a hacer gracia. Do Es not una expect siesa. praise for this sort of perfunctory performance. Mi. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Encima, Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. ¿por qué dice señora si la está diciendo mamá, no? At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. Aquella noche, Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. vale, vamos... A ver, ¿esto qué es? Me he olvidado limpiar, pero Morgana no se dará cuenta ahora que es de noche. Mírala a ella. With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, Mírala, está ahí toda maravillada, the ¿eh? full moon of the bisextile Viendo ahí cómo night, brilla. when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? Sí. Disculpa. You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed.
effortlessly performed the summoning dance until this looked like trouble. Unless bound by hair, there will be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Es que es muy dura, ¿eh? Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Pues no me lo voy a quitar y además me voy a escapar. Fíjate, Morgana. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the White Wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes Allá que wandered nos back to vamos. the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. Pero... Yet, Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Se acaba de asustar del demonio, pero ¿por qué me voy a asustar de algo que no? adults do often exaggerate to keep kids in their place. Sí, sí, sí. This Tú tira thought para got adelante. Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless. As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Sí, sí, haz caso a Pimpollo. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest Mirad cómo ha cambiado excursion. la cara. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, Pimpollo! Al bosque de Avalon. Cereza shivered at the thought of what lay ahead, but curiosity got the better of her. Sí, sí, ella es muy curiosa. Es un poco cagona, pero eso no la ha impedido meterse en el bosque. Let's go, Cheshire.
And so Cereza threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. Ahora sí, empieza. Esto ha sido como un aperitivo. Capítulo 2. Hacia lo desconocido. Massive trees blocked almost all light from the moon. An eerie silence enveloped Cereza. Bueno, si le damos aquí al más, podemos ver el mapa de donde estamos. Y hay más cositas como estado, el archivo, que después nos enseñará también cosas. She cautiously ventured onwards. Don't surprise me like that! Rosas de onix. El pétalo de una rosa negra de infierno. Posee una tenue energía mágica que la convierte en la flor predilecta de las hadas para sus jardines. Jolín, es que me encanta, es tan bonito todo. Y la historia. Vale, tenemos que ir por esta ramita. Don't look down. Come on, Cereza. One foot in front of the other. A plant from Inferno. Pulso brujo. Más datos. Estas plantas infernales son más grandes que las hierbas de Morgana. El pulso brujo requiere más magia para que crezcan. Mantén pulsado ZL hasta que el pulso brujo se haya ejecutado con éxito varias veces seguidas. No lo sueltes antes de acabar. ¿Veis por qué era mejor tenerlo automático? I wonder how it will respond to my magic. My magic feels more powerful than before. Could it be the brace? Y estos son gotas de Avalon, energía mágica que cristaliza en Avalon. Un solo bocado basta para colmarte de placer de pies a cabeza. Eso supongo que era para revitalizarnos, o sea, para la salud. ¡Ay, conejo! Vitalidad de cereza. Los pétalos de la parte inferior de la pantalla representan la vitalidad de cereza. Disminuyen cuando la ataca el enemigo. Si se agota la vitalidad de cereza, se acabará la historia. No pierdas de vista la vitalidad restante en todo momento. Vale. Ahí te atrapo. Y me voy por aquí, que hay cositas. Me encanta esto del pulso brujo, es que es genial. Dame, dame. Ahí, atrapada, atrapada. Looking into the dark underbrush, Cereza could not shake the feeling that someone was looking back. As the wind rustled the leaves, it sounded just like a rasping voice whispered in her ear. I can't turn back now. I'm going to become a witch. And save Mummy. Me pregunto cuántos años tendrá Cereza. Seguro que es mucho más pequeña de lo que aparenta.
¡Ostras! ¡Corre, Cereza! Pensaba que lo habían agarrado del pie. Es que lo estoy viviendo como si lo jugase otra vez. En plan de cero. Vale, vamos a guardar. Mira cómo se sienta ahí a la izquierda a escribir. Es que tiene todo tanto detalle. Se lo han currado What muchísimo. was that? Must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? Sí, sí, un conejo, seguro. Is someone out there? Ahí había un hada. Cereza could not shake the feeling she was being watched. Is someone there? Show yourself! And then, as if to answer her call, No, Cereza. Habitantes del bosque. these were fairies, nefarious creatures who ensnare the souls of humans who venture into the woods to feed on their vitality. This time there was nowhere to run. Cereza was backed into a corner. Toca pelear, Cereza. Please work this time. Fingers crossed, Cereza prepared to use the summoning spell she learnt from Morgana. Batai Vatorzu! Even after the summoning circle had faded away, no one had answered her call. No. Se están riendo de ella. I did everything right. No. Qué malas las hadas. The fairies resumed their sinister mission. All at once they jumped at Cereza, weapons poised to strike. She shut her eyes tight and prepared for the worst. A moment passed, and then another. But she felt not so much as a pinprick. What? Who are you? Chomp! Yum. That beast, as dark as a moonless night, had it all been a dream? You don't think... Could that have been... But before Cereza could finish her question, Pimpollo. El demonio se ha metido en el cuerpo de Pimpollo. Cheshire? from its gaping maw, extending ear to ear, fell a drop of thick slobber. Wait, did I manage to summon a demon that has now possessed Cheshire? As if in reply, the beast growled and bared its blood-red fangs. Just as Cereza feared, a demon had indeed possessed her beloved stuffed cat.
The creature had desperately sought a medium in order to survive in our world. In lieu of hair, Claro, recordad que nos dijo Morgana que los demonios no podían vivir en nuestro mundo si no encontraban el medio adecuado. En este caso, pues ha escogido el muñeco de Cereza. Looking around, the demon's eyes found Cereza. It let out a low growl. After her initial terror, Cereza realized that she was able to understand what the demon was saying. You want me to return you to Inferno? Now, how would one go about doing that? Cereza had her hands full calling a demon to this world. She hadn't Claro, even ¿cómo begun narices to va a hacerlo study si a no spell sabe ni to cómo lo ha send them traído? back? Cereza. Cereza once again heard the demon's words, this time even more clearly. Send me back! Send me back! The demon's rage increased by the second, but there was nothing Cereza could do. Out of patience, he pounced. Claws like daggers descended on Cereza. But what if we hear? The demon had stopped cold. No puede hacerle As daño. if bound by an Claro. invisible force, no matter how he struggled, he was unable to touch Cereza. Calm down. You're going to burst the seam. Es que ella es muy mona. Don't worry, I'll send you home. Once I figure out how. I'm on my way to get a fantastic power. With that, Es que ella tiene unas grandes aspiraciones, miradla. Está segurísima de que va a tener un gran poder. Como si todo lo que le hubiese pasado ya no le diera indicios de que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Attention elsewhere. Intrigued but a little scared, Cereza decided to follow a bit behind. Vale. Ahora, como veis, manejamos a Cheshire y utilizamos el Joy-Con izquierdo. The demon En lugar del ran derecho. through the forest, searching for a way home. Y esto me desconcertó muchísimo porque estaba tan acostumbrada a usar el derecho con la otra que me cambió todos los esquemas. Fundamentos de batalla. Las afiladas zarpas y los colmillos del demonio se encargan de las hadas fácilmente. Araña con ZR y demuestra tu ferocidad infernal. Ven para acá. Toma. Nadie puede conmigo. The demon Soy un super demonio. affairs. A por todos, ¿eh? Claro, está The agotado. demon slashed with his razor-sharp claws. But something felt off. His power seemed to escape him, slowly but surely. Vamos para allá. what's wrong? The demon bared his fangs. He was clearly suffering. Are you sick? Or hungry, perhaps? As Cereza approached, the demon felt the strength return to his body.
In an instant, he felt right as rain. Y sí que están más unidos de lo que parecía, ¿eh? Me encanta. His body was linked to Cereza by powerful magic. Moving away from her robbed it of its energy. What's that? I need to stay close to you? I've never heard of a spell like this before. How do you plan on getting me back to Inferno? The demon demanded. We first need to find a white wolf. He'll show us the way. Leave it to me. I'll find him, said the demon as he clambered to his feet. I'm Cereza. What's your name? I have no name, replied the demon curtly. Ya, ella va a llamarle Cheshire, seguro. You don't have a name? That must be terribly inconvenient. Though I must admit, I haven't the faintest idea about demonic manners. Es que ella está ya con todas las confianzas, ¿eh? Como si fuese su mascota de toda la vida. Nada de un demonio peligroso. New Cheshire. That's the name of the stuffed cat you decided to borrow after all. Well, I need to call you something. If you're going to make a fuss about it, why don't you just find a new body? Fine. I'll just call you whatever I please. Vale, aquí ahora es donde empieza lo interesante, porque vamos a manejarles a los dos y si van de manera individual, o sea, separada, tendremos que usar el Joy-Con izquierdo para manejar a Cereza y el Joy-Con derecho para manejar a Cheshire. Y efectivamente no pueden mantenerse alejados durante mucho tiempo. Así que vamos a ir por aquí. Primero a Cereza, que tiene que usar esto. Y ahora necesitamos cooperar. Me encanta no sé, esta forma de juego. Es que me parece súper interesante. Remembering that he could not touch her, Cereza breathed a sigh of relief. Aparte, también es bastante divertido porque a veces el cerebro hace, o sea, va por un lado y las manos por otro, y es muy divertido. The pungent scent tickled Cereza's nose. It was rosemary, often used to ward off evil spirits. As soon as the scent reached Cheshire, he pulled away, face scrunched up in disgust. It looked like demons could not stand being anywhere near the flower. Como es un demonio, Cheshire no puede soportar el romero. Cuando esta planta aparezca, Cheshire tendrá que buscar otro camino. Así que nada, vamos a llevar a Cheshire por aquí arriba. Y a esto me refiero. Hay momentos en los que vamos a tener que buscarnos las mañas para un poco tipo puzzle, para volver a unirlos, ¿sabéis? Y me encanta eso. Vale, a Cheshire por aquí, un poquito más. Perfecto. Y ya ahí abajo se van a reunir. Ah, no, todavía no. Vale, ok. Pues nada. Tú ahora subes por aquí, haces aquí tu magia. Y ya está. Ya os digo, se irán complicando todo este tipo de puzzles que hay que resolver para avanzar. Y hay más mecánicas, ya veis. Nos da tiempo a ver algunas más en la demo, aunque no todas.
¿Veis? Ahora mismo mi cerebro estaba pensando una cosa y mis dedos hacían otra. This was quite a pickle, but Cereza knew how to get by without a scratch. Venga, que esto lo tengo controlado, Cheshire, no te preocupes. Tú ven aquí también. Cheshire, I've got it tied down. Finish it. Venga, ahora. Perfecto. Equipazo. ¿Esto qué es? Hey. Ah, un nido de araña. Menos mal que la doña no está. O sea que va a haber arañas también. Ay, Dios mío. Qué asco. Cogerlo todo. A ver, ven para acá. Y tú por aquí. Dale. Perfecto. Pero qué bien nos las apañamos. You wait here. ¡Ay, chao, Cereza! Cheshire. All at once, Cheshire's body shrunk to its original cuddly form. Cheshire. Cereza ran to pick up Cheshire and held him tightly to her chest. In her arms, Cheshire felt his strength returning. Release me at once! Even in this form, the demon did not seem happy about being cuddled. Just hold still, will you? While you're small, you can't walk on your own, right? Sigue ahí, no ha Carry you desaparecido. until you can transform again. Not having a massive demon breathing down my neck will make it easier for me to calm down too. While far from pleased about being treated like a stuffed animal, the demon had no choice but to swallow his pride. Exploración en pareja. Cuando Cheshire adopte la forma de animal de trapo, puedes llevarlo en brazos y moverte con él. Cuando vayan los dos juntos, puedes mover a Cereza con L y extender a Cheshire con R. Y aquí entra en juego otra de las mecánicas, mirad. With you in there, Chum, Cheshire chum, sways the same as chum. before. Para cambiar de modo puedes cambiar entre el modo de movimiento conjunto o independiente en todo momento. En función de la situación te convendrá usar uno u otro. En el modo desatado los dos se mueven de manera independiente. Pulsa R cuando lleves a Cheshire en brazos para que salga de un salto. En el modo abrazo se mueven los dos juntos. Pulsa L para devolver a Cheshire a su forma de muñeco. Y esto era lo que os comentaba. O sea, el tener que jugar todo el rato con estas mecánicas de llevarlos juntos, llevarlos separados, momentos en los que también tenemos que hacer uso de esta cosa que estamos haciendo ahora, ahí lo vais a ver, ahora después. Mirad, en esta parte de aquí tenemos que hacer esto para saltar. Es que es súper gracioso. Me ha encantado la originalidad de todo esto, ¿eh? Y es que es la única manera que teníamos aquí para avanzar, usando esa nueva mecánica, que yo me volví loca la primera vez que lo jugué porque... Ostras, me he equivocado. Me volví loca porque no entendía.
¿Qué había que hacer? ¡Ash! Otra vez me he equivocado. Ahora. Ahí está. Al final hay que cambiar tantas veces entre los personajes y todo, que de verdad que me equivoco muchísimo. O sea, el cerebro me va a mil, pero me parece súper entretenido. Es que me encanta, estoy siendo muy pesada, yo lo sé, pero es que me ha gustado muchísimo. El apartado estético, visual, la banda sonora, las mecánicas de juego. Es que estoy pensando muy seriamente en comprármelo, de verdad os lo digo. Y no he jugado a ningún Bayonetta, que creo que ya lo había dicho, pero por si acaso. Vale, ahora tenemos otra mecánica que es tirarle, o sea, tirarle por los aires. Aquí. Porque como veis, hay Romero y él no puede pasar, así que hay que buscar una ruta alternativa para Cheshire. I'll toss you up there. See if there's a way forward. En el modo abrazo puedes lanzar a Cheshire hacia algunos lugares altos con L. No dejes nunca de buscar nuevas formas de seguir avanzando. Y entonces ahora le tiramos. Es genial. Cuando esté lejos o haya Romero de por medio, Cheshire no podrá volver al modo abrazo. Busca el modo reunirte con Cereza. Vale, vamos a empezar llevando a Cereza hacia aquí. Bueno, espera, no tanto, que si no, no veo qué hago con este. Vale, Cheshire tiene que ir por aquí. Y ahora cogemos todo eso. Por ahí había más Romero. Podía bajar por aquí él, ¿no? Sí. Vale. Y rompemos esto. Vale. No sé si Cereza tenía que subir aquí a por algo. No, vale. Pues nada, volvemos a bajar. Y ahora le cogemos. Y... no, miento, espera. Le tengo que soltar. ¿Cómo era? Ahí, vale. Sí, soy yo la que tiene que volver, pero hacia este lado. ¿No? ¿No era así? Ostras, no me acuerdo, ¿eh? Lo jugué anoche, en serio. Por aquí arriba. Sí, era por aquí por donde he ido al principio. Es que... vale, ahora sí. Y necesitamos que subas un poquito. Por ahí no puedes. Ah, claro, yo vuelvo. Vuelvo a por ti, ¿no? No, porque tú no puedes pasar por ahí. Te tengo que lanzar. A ver. ¿Desde aquí te puedo lanzar ya o más cerca? Ahí. Ahora sí. Es ir buscándonos las mañas para seguir avanzando. Ahora le cogemos otra vez y lo necesitamos para saltar aquí. ¡Yepa! Dale, tú dale duro. Mariposa mágica. Al recoger una se rellena el indicador de recarga de artes para que puedas volver a usarlas antes. Así ya está hecho. Cofrecito. A chest. Did the fairies make this? I wonder what's inside. Vamos a abrirlo. Pócima curativa. Pócima de umbra en un frasco con forma de pétalo. Al usarla, Cereza recupera vitalidad. Puedes
Puedes prepararla. Esto es lo que os decía también de que vamos a poder preparar pociones y es muy divertida la manera de hacerlo. Ven aquí. Vale, a ver, ¿qué te lanzo? Venga, tú por aquí y espérame. Ah, claro, primero tienes que venir aquí a ayudarme con la otra. No, no, claro, porque tú por allí no podías pasar. Vale, desde aquí. Vale, y ahora voy con esta, pero esta no sé si... No, por ahí tú no puedes ayudarme. Bueno, da igual. Yo la retengo y paso. A estas plantas de aquí, cuidado porque hacen pupa. Cuando se cierran. En verdad no sé para qué he venido hacia acá. Creo que tengo que llevarle a él también y lanzarle por allí arriba. Es que ya no me acuerdo. ¿Aquí le puedo coger? Sí. Vale, ahora... Ahí está. Vale, él por aquí arribita y yo por aquí. ¿Listo? Vamos. ¡Epa! Ostras, y esto también no me acordaba, pero me recordó a pistas del Crash. Porque mirad lo que tenemos que hacer. Es que es genial este juego, en serio. Tenéis que jugarlo. Creo que no las estoy cogiendo todas, pero casi, ¿no? ¡Qué genial! That was not fun. ¡Qué desagradable! ¿Cómo que no ha sido divertido? Ha sido fantástico, Cereza. ¡Ay, que me he equivocado! Aquí tenemos un santuario que es para guardar partida también. What have we here? There were signs that a witch had set up camp here. Perhaps I'm not the first witch to enter this forest. Oh well, it means we've got a place to rest. Look what we have here. Cógelo, cógelo todo, Cereza. Para nosotros. Salamandra cristalizada. Ingrediente cristalizado para pociones. Dependiendo del punto de cocción, puede tener diversos efectos en quien lo consuma. Cuerno de unicornio. Ingrediente cristalizado para pociones. Cortado de un pobre unicornio. Se puede usar a modo de adorno dependiendo de la longitud y del brillo. Y raíz de mandrágora. Ingrediente cristalizado para pociones. Se pone a gritar por cualquier cosa. Lo mejor es guardarla en el fondo de la mochila. Los arcos grandes y rojos son santuarios que se desbloquean al aproximarse a ellos. Acércate siempre que veas uno. Y aquí podemos descansar y guardar. Y mirad, ahí ella sentadita. Vale, aquí tenemos ahora lo de las pócimas. Y vamos a preparar una para que veáis. Bueno, estos son los ingredientes que tenemos. Y ese es el objeto que podemos preparar ahora mismo. Es el único, de hecho. Vamos a hacer una. Sí. Mirad, es que es genial. He mezclado todo bien tras añadir los ingredientes. Dale. Mirad sus caras, es que mola muchísimo. Perfecto. Pócima en frasco con forma de pétalo para que Cereza recupere un poco de vitalidad. Y pues eso, imagino que a medida que vayamos aprendiendo más pociones y cosas, pues nos van saliendo aquí.
Vale, vamos a seguir. Oh, espera, que quiero coger todo. Ahí, perfecto. Hey, look over there. El lobo blanco. Before Que them no stood parece a mucho un lobo, large pero bueno. wolf. Its snow-white fur shone pale silver in the moonlight. Avalon Forest. The white wolf guide you. Cereza was captivated by the wolf. It seemed almost not of this world. Hey, wait! ¿Veis? Y esto es lo que os comentaba del archivo, que aquí podemos ir viendo cosas de los personajes que vamos encontrando. ¿Veis? Y... ¿se podía mirar algo más? No, 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 quiero salir para atrás. Bueno, ahí tenemos a Morgana, Cheshire, Cereza, Jen, que la vimos al principio. Rosa no sé ni quién es, la verdad. Y enemigos también podemos ver. Que de momento solamente este tipo de hada. Aquí lo que os decía, la vitalidad de Cereza, los objetos que tenemos para consumir o utilizar y el mapa, que mirad dónde estamos ya. Así que nada, está genial. ¿Quieres ver las instrucciones del juego en los consejos de viaje? Sí, ¿por qué no? Ah, vale, esto es para ver todo... Vale, ok. Colina de Jade. Sigue al lobo. Venga, Cheshire, que ya estamos muy cerquita del lobo. Esas son sus huellas. Espera, sale un momento... ¡Ay! Huellas de lobo. Son las huellas del lobo blanco. Si las sigues podrás continuar avanzando. Busca más en las cercanías. Vale, pero sal un momento y rompe esto de aquí. No recuerdo si había algo. No. Pues nada. Vamos a seguir las huellitas. Aquí hay un cofre, así que por supuesto que vamos a ir. Poción de choque, poción de umbra en un frasco puntiagudo. Al usarla se produce una sacudida que aturde a los enemigos. Puedes prepararla. Genial. Es que es genial esto. Es que no puedo decir otra cosa. Genial, genial y genial. ¡Ostras! The world before Cereza seemed to warp and bend. She blinked hard to no avail. Could this be a fairy trick? Cheshire was losing patience with his hesitant companion. Come on! We've still got that wolf to catch! I'm getting ready. Just give me Es que Cereza es una cagueta. Venga, que tú puedes. What is this? As soon as she took a step inside, she felt as if the breath had frozen in her chest. All around her were sights strange and terrible, as if she had been dragged into a waking nightmare. I'm fine. It takes more than this to scare me. How am I supposed to find my way in here?
Suddenly, Cereza's magic brace began to glow. What could it be? Disipar ilusiones. La distorsión creada por las hadas está llena de ilusiones. Usa tu magia con ZL para disiparlas y revelar lo que ocultan. The light from the brace revealed things Cereza was unable to see before. Does this brace... De este modo hemos visto que aquí tenemos esta planta, que es la que podemos hacer la danza bruja para pasar y seguir avanzando, básicamente. Por eso es que tiene como muchísimas mecánicas. Aquí creo que no había nada. Aquí sí que hay de esto. Pero no sé si hace algo. Me parece, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir por aquí. There's something here. Upon close inspection, there appeared to be distortions, as if the air itself had cracked. Equally confused, the girl and demon exchanged a glance. That wolf was just up ahead. Cheshire's indecision did not last long, but try as he might, he was unable to open the cracks any further. Try using magic to open it? Come on! We have no idea what's lurking on the other side. Cheshire gave a mocking snort at Cereza's cowardice. I am not making excuses! Alright, fine! Para adentro. Todo lo que puede pasar es que salgamos de este sitio. Once their eyes had adjusted to the brilliant light, what lay before them was a sight unlike anything either had seen before. Mirad qué bonito. Es que me encanta. Estoy tan fascinada con el juego. Cheshire, I have a feeling we're not in Avalon anymore. Cheshire! I promised to send you back. Yes, my dearest Cereza. I still can't save anyone. Y hasta aquí se acabó la demo. Pues nada, chicos, a mí personalmente me encanta, creo que ya lo he dicho un montón de veces. Espero que hayáis disfrutado mucho del gameplay de esta demo. Y nada, que me encantaría también leeros en los comentarios, saber vuestra opinión, si alguno ha probado la demo o si tiene intención de hacerlo o si se quiere comprar el juego. Y nada, que ya me despido por aquí, que esto ya ha sido suficientemente largo. Y como siempre, nos vemos muy pronto. ¡Chao!